Nacional, precisamente, en directo, y vamos a hablar ahora de política internacional, pero es muy importante, ¿no? Conocer lo que sucede en la región. Para ello hemos invitado al abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, él es director del Instituto Americano por la Democracia en Miami. ¿Cómo está, estimado doctor Carlos Sánchez Berzaín? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV, le saluda a Joel Quesada. Muy buenas tardes. Mucho gusto, señor Quesada. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en el Perú y en toda la región. Así es, muchísimas gracias. Bueno, en el Perú nos hacemos la pregunta, ¿no? Si es que la dictadura criminal de Nicolás Maduro en Venezuela se está consolidando. Viajó Edmundo González a España, pero ¿qué sucede también con esta dictadura en Venezuela? ¿Se ha consolidado? Todo lo contrario, la dictadura en Venezuela está en franca caída. El 28 de julio el resultado electoral ha sido demoledor. Les han ganado casi por 3 veces a uno y luego ha salido el dictador Maduro con la falsificación que siempre hacen estas dictaduras de presentar un resultado que es falsificado, que es fraguado. Y eso ha caído también por su peso, porque la oposición ha hecho un control electoral extensivo con 600.000 venezolanos en todas las mesas y ha presentado los resultados verdaderos. Entonces, lo que está pasando en Venezuela es que la dictadura, además dirigida por la dictadura de Cuba, con presencia de tropas cubanas que son las avispas negras, de tropas de represión que ha mandado la dictadura boliviana y con grupos Wagner, lo único que tienen en su mano para terrorizar al pueblo venezolano es el terrorismo de Estado, es la represión y es la falsificación y manipulación de noticias. Pero están siendo derrotados porque la resistencia civil del pueblo venezolano persiste y porque además la oposición una cosa extraordinaria. Ha logrado proteger al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, poniéndolo bajo el amparo de la Unión Europea. Él está en España y de esa manera han impedido que la dictadura lo aprese, lo torture, eventualmente lo asesine y lo fuerce a aceptar que no va a tomar la presidencia. En cambio, con el presidente electo en España, esperando que sea el 10 de enero, fecha en la que la dictadura tiene que entregar el poder al presidente electo González Urrutia, han perdido esa ficha. Y como respuesta, en las últimas noticias ustedes mismos han transmitido, la dictadura venezolana ha procedido a falsificar un supuesto complot contra ellos, deteniendo 3 norteamericanos, 2 españoles y un ciudadano europeo, acusando a los turistas de ser terroristas. O sea, la única arma que tiene una dictadura que se está cayendo es la falsificación y la manipulación de noticias y no hay que caer en la repetición de esos actos criminales. Perfecto, ¿no? Ya, por ejemplo, países como Francia le han pedido a sus nacionales no viajar a Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero, ¿cómo analiza también la intervención de países cercanos, como el Perú, como Colombia, como, por ejemplo, Bolivia? Mire, hay 2 clases de países en América Latina. Los países que están sometidos a la dictadura de Cuba o alineados en el socialismo del siglo XXI, chavismo, que son la propia Cuba, dictadura, Venezuela, dictadura, Bolivia, dictadura y Nicaragua, dictadura. Y hay 3 países paradictatoriales, que quiere decir países en democracia y con presidentes elegidos democráticamente, pero que le deben haber llegado el poder, el haber llegado al poder a la dictadura y a las dictaduras del socialismo del siglo XXI y que cuando toman el poder se ponen a su servicio. Ujú. Petro en Colombia, López Obrador en México y Lula desde el Brasil. El resto de los países de las Américas, todos han reconocido no solamente el triunfo de González Urrutia, sino que han señalado el fraude de Maduro y su grupo delictivo Ujú. y están reconociendo a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Ahí está la Argentina, el Perú, Uruguay, Paraguay, el propio Chile, Panamá, Costa Rica, El Salvador, la Unión Europea en pleno, que ha tenido la semana pasada en el Parlamento Europeo una decisión con ese reconocimiento. Ujú. Así es, en efecto, ¿no? Pero cree que deberíamos ser más en la región, ¿no? Más duros con la dictadura criminal de Nicolás Maduro.
Mire, la dictadura de Maduro no es solamente una amenaza para el pueblo venezolano, es una amenaza para toda la región. Mm. Y ustedes en el Perú la sufren porque hay más de 1 millón de víctimas venezolanas que han salido en el marco de los 8 millones que han salido y 1 millón, un poco más, han llegado al Perú. Y esa gente tiene que poder regresar a su país y para poder regresar a su país necesita democracia y normalidad. Las dictaduras en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua son delincuencia organizada transnacional y representan una amenaza a la paz, a la seguridad y a la tranquilidad de todos los otros países de la región, y el Perú lo vive en carne propia. O sea, que lo que hay que hacer con los gobiernos democráticos como los del Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, de toda la región democrática, es pasar de las declaraciones a la acción. El sistema jurídico internacional tiene medidas concretas para Sí. tomar acciones que cesen la dictadura en Venezuela después de ese mandato extraordinario que el 28 de julio ha dado el pueblo venezolano. Pero lamentablemente, como usted señala, el dictador Nicolás Maduro tiene aliados, ¿no? Gobiernos aliados, presidentes aún quienes confían en la narrativa, en las acciones de Nicolás Maduro. Para cambiarle de tema, porque usted es boliviano, sin embargo es residente en los Estados Unidos, estamos en contacto con el politólogo y abogado Carlos Sánchez Brazaín desde Miami. Hace unas semanas estuvimos en Bolivia y notamos una crisis muy severa en torno a la economía. No hay dólares, paros y un caos, ¿no? Evidente. Esto ha generado de que aquí en el Perú se comente de que más de 1 millón de bolivianos podrían migrar a Perú debido a esta crisis energética, una crisis del combustible, ¿no? Crisis económica. Esto es así, ¿cómo lo analiza usted? Mire, primero hay que reconocer que Bolivia es una dictadura del grupo del socialismo del siglo XXI, es una colonia, una dictadura satélite de Cuba y Venezuela. En ese marco, lo que han hecho es destrozar la economía de desarrollo y de progreso que había en la década de los 90 y que alcanzó hasta el año 2003. Se han gastado todos los resultados de ese proceso y lo han presentado como si fuera su éxito entre el 2006 y el 2012 o 14 o 15 más o menos. Han endeudado el país, han liquidado la industria del gas y han convertido a Bolivia en un narcoestado. Y hoy día no hay gas, no hay dólares, no hay ningún tipo de ingreso, la balanza comercial es totalmente deficitaria y además Bolivia es un país con presos políticos y base del Sí. narcotráfico. En Bolivia el principal negocio es el narcotráfico porque han convertido en partido político a las federaciones de productores de coca y de cocaína que lidera Evo Morales, cuyo socio principal es el actual jefe de Estado, Arce Catacora. En ese escenario, lo que está pasando con Bolivia es que va aceleradamente al rumbo de Cuba y Venezuela. Le quiero recordar que Cuba era el país productor más importante de azúcar en el mundo y lo liquidaron, que Venezuela era el país petrolero más importante de la región y uno de los principales del mundo, lo liquidaron. Bolivia era el país más importante productor de gas en la región. Cuando Camisea del Perú era una buena idea, Bolivia ya estaba exportando gas a la Argentina, al Brasil y preparando la exportación de gas a México y Estados Unidos. Han liquidado todo eso. Entonces, el futuro de Bolivia es más crisis. No hay manera de frenar esa crisis mientras siga la dictadura y el narcoestado. Y los países vecinos como el Perú, como la Argentina, como Chile, que tienen prosperidad, van a recibir más de 1 millón de bolivianos porque la gente se va de la crisis. La Ujú. gente escapa de la inseguridad, escapa de la crisis económica y escapa de la inestabilidad. Y eso es lo que han hecho con Bolivia, Evo Morales y Arce Catacora, como subordinados de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Mire ¿Usted, la que usted hay hay en alguna? Sí, Venezuela. Mire la miseria que hay en Cuba y Venezuela. Allá va Bolivia, que era un país rico y un país con desarrollo. así es, en efecto. Y para que entienda el televidente que nos está viendo en directo en el Perú, eh, esta crisis de gobiernos como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, son parte de una estructura política. Usted la denomina socialismo del siglo XXI. ¿Podría profundizar, por favor, en ese aspecto? Ellos se denominan, en verdad son un grupo de delincuencia organizada transnacional. No, no Ujú. hay que darles valor político porque no tienen ideología, se amparan
en la supuesta izquierda, en la revolución cubana, la revolución bolivariana, el proceso de cambio en Bolivia, esas son falacias, son delincuentes que llegan al poder y se quedan en el poder cometiendo delitos todos los días, que son delitos de terrorismo de Estado, miedo, presos políticos, tortura, detenciones, exilio. Se apoderan del aparato del Estado, pura corrupción, son impunes, se apoderan de los sistemas, de todo el poder del Estado, el sistema judicial, el sistema de Contraloría, el sistema de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y se quedan indefinidamente amenazando, matando y asesinando y además organizando un narcoestado como lo es hoy día Bolivia. Bolivia, por ejemplo, con relación al Perú, tiene dos cosas muy curiosas hoy en día. Por Bolivia sale gran parte de la cocaína que produce el Perú, pero también gran parte del oro ilegal que produce el Perú en todas esas zonas de la minería ilegal del Perú. Lo llevan a Bolivia y Bolivia lo legaliza y hace como si hubiera aumentado su producción de oro y eso es delito. Ese es el crimen con el que están lavando la producción delictiva de oro en el Perú y el contrabando. En efecto, ¿no? Lamentablemente. En efecto, ¿no? Y para terminar, eh, o sea, aquí tenemos un socialismo del siglo XXI que se disfraza de una falsa izquierda. Bueno, porque ¿qué es la izquierda? Mire, en el siglo XXI en el mundo es un mundo que es capitalista. Rusia es capitalista, China es capitalista, Irán es capitalista. Todas las dictaduras son capitalistas. Es un mundo globalizado. El mundo está en permanente intercambio y es un mundo en revolución tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir izquierda y derecha en ese mundo? La ideología ha sido liquidada y es necesario para hablar de derechas e izquierdas una redefinición. Ajá. A la gente que le habla de derecha o izquierda, dile, no es la derecha y la izquierda del finales del siglo pasado o de principios de este siglo. Hay que redefinir o hay que señalar con toda claridad que el eje de confrontación hoy día en el mundo es el crimen organizado de manos de las dictaduras contra las democracias que representan libertad. Y lo estamos viviendo en el día a día. Ustedes en el Perú